Vamos a leer el verso 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, por la multitud de tus misericordias nos acercamos en esta noche delante del trono de tu gracia, confiando únicamente en tu misericordia, en tus promesas, en tu paciencia, en tu amor y en tu providencia, Dios. No nos venimos a justificar delante de ti. Tampoco, Señor, venimos a creer que somos merecedores de estar aquí. Creo que ninguno somos merecedores. Y es por tu pura misericordia que estamos esta noche aquí. Y gracias, Señor, porque nos trajiste. Porque dentro de las muchas ocupaciones, tú permitiste que sacáramos un tiempo para estar aquí reunidos como tu familia, para dialogar contigo, para exponerte nuestra causa delante de ti. Y que seas tú, Señor, inclinando tu oído a nuestra súplica, a nuestros ruegos, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Y que puedas extender tu brazo de amor, tu brazo de misericordia, tu brazo de poder sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hogares y familia. Necesitados estamos de ti y tú lo sabes muy bien, Señor. Evidencia hay hasta que sobreabunda en nuestra iglesia de la gran necesidad que tenemos de ti. Pero estamos tan afanados como Marta en los quehaceres, en los afanes de la vida, y le estamos dando más relevancia a los afanes de la vida que al atender tu palabra. Gracias, Dios, porque esta noche tú quisiste que estuviéramos aquí, meditando en tu presencia, reflexionando en tu presencia y aprendiendo en tu presencia. Ruego, Dios, que en esta noche tú puedas hablar a nuestros corazones, despertar esos corazones adormecidos, perdonar aquellos corazones cargados de debilidad, de falta, de pecado, que puedas consolar esos corazones que vinieron afligidos, que puedas levantar esos corazones desanimados, Dios, y que puedas fortalecer a aquellos que estén debilitados, porque solo en ti podemos hallar esa fortaleza, ese refugio que nuestra alma necesita. Seguramente si no hubiéramos venido, estuviéramos haciendo otras cosas seculares, descansar, comer, ver televisión, pero no estuviéramos platicando contigo en este momento. Y si estamos aquí, es porque estamos necesitados de ti, Dios. Estoy necesitado de ti. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu poder.
necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia, necesito de tu favor para poder vivir cada día, para poder vivir cada instante y para poder batallar consigo mismo. Poder batallar, Señor, con mi hombre interior. Poder batallar, Señor, con las fuerzas de las tentaciones del mundo, las atracciones del mundo y con las tentaciones del maligno, Señor, que acechan mi vida. Por ello, Señor, te pido que me ayudes, porque reconozco mi humana condición, que soy hombre y soy un hombre débil. Soy un hombre, Señor, que mortal, tentado, a como dice tu palabra en Santiago 5, sujeto a pasiones como Elías, pero confiando en ti, Señor, de que no estoy solo, sino que tú estás conmigo. Y creo, Señor, que tú estás con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y que con aquellos que realmente querían venir y no pudieron, Señor, por fuerza mayor, ahí tu Espíritu Santo les dé consuelo y les dé fortaleza. Y aquellos que están confiando en sus propias fuerzas, ten misericordia de ellos, porque no saben a lo que se exponen, no saben, Señor, a lo que están exponiendo sus vidas, sus hogares, sus familias, sus matrimonios, porque están confiando en su propia fuerza, que se sienten autosuficientes, sienten que no necesitan venir hoy para poder llevar una vida espiritual, sientan que no necesitan venir a orar para poder recibir de ti, sienten que no necesitan escuchar tu palabra para poder hacerle frente a la vida del día a día. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, porque como dijo nuestro Señor Jesús ahí en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a nosotros a comprender en esta noche y a tener un claro entendimiento de lo que es aprovechar el tiempo, de lo que es, Señor, aprovechar las oportunidades que tú nos das cada día. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pido con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén. Hermanos, Jonás, dije que vamos a meditar sobre la oración de Jonás. Una oración aparentemente ahí, pues, una oración corta, como que solo dijo unas palabras y eso fue todo. Y quizás no fue así, sino que Jonás, porque esta oración fue una experiencia personal de Jonás. A ver, Marito, una oración personal de él, y él pues trató de redactar la experiencia que él vivió. Pero para poder entender esta oración vamos a ir a los antecedentes. Y los antecedentes nos indican cuál era la razón, cuál fue la razón que lo llevó a Jonás a elevar esta oración, este clamor delante de Dios. Y la razón principal fue su desobediencia, hermano. Su desobediencia. La desobediencia, hermanos, trae graves consecuencias a nuestras vidas. Tarde o temprano, al recorrer el camino, miraremos y nos toparemos con los golpes de la vida por haber desobedecido a Dios. Quizás desobedecemos hoy a Dios, pero las consecuencias las vamos a ver tal vez no hoy,
pero sí de aquí a unos días, al correr de los días, al correr de los meses, miraremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Y qué peor desobediencia que el llamado de Dios para servirle, hermano, para servirle. Dios había llamado a Jonás y le había encomendado una misión de ir a un lugar llamado Nínive a pregonar la palabra de Dios, a pregonar que venían los juicios de Dios sobre aquella ciudad llamada Nínive. Hemos hablado en otras ocasiones de la posición geográfica, del país, el poder político, los habitantes, todo eso, pero no vamos a abordar eso esta noche. Quiero que nos enfoquemos en lo que llevó a Jonás a hacer esta oración, y fue las consecuencias de su desobediencia. Aparentemente Jonás dijo y tomó como cosa ligera el desobedecer a Dios. Dios lo llamó a cumplir una misión, a cumplir una responsabilidad, a cumplir un ministerio, a cumplir una tarea. Quizás a nosotros también Dios nos haya llamado en algún momento a cumplir una misión en esta iglesia, a cumplir una responsabilidad en esta iglesia, a cumplir una función, una tarea, una actividad en esta iglesia. Y quizás nosotros la subestimamos. Decimos, ¿pero para qué? O es poca cosa lo que el Señor me mandó a hacer, o no es relevante lo que yo estoy haciendo, o no es importante lo que yo estoy haciendo, no tiene mucho valor lo que yo estoy haciendo. Pero no se trata de lo que nosotros pensemos, sino que se trata de lo que Dios está pensando cuando nos manda a hacer algo. No se trata de que nosotros cuestionemos la voluntad de Dios, sino que se trata de que nosotros obedezcamos el llamado de Dios. Y nosotros podemos ver que Jonás, como poca cosa, dijo, me voy, no lo hago. Y abandona el llamado de Dios en su soberbia, en su rebeldía, en su obstinación, echa tras su espalda el llamado de Dios y toma la determinación de darle la espalda a la misión de Dios, al llamado de Dios, a la voluntad de Dios, y emprender su propio camino, emprender su propia visión, emprender sus propios pensamientos, emprender sus propias actividades. Y es ahí la gran consecuencia. Porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Quizás nosotros nos justifiquemos cuando no cumplimos nuestras responsabilidades dentro de la iglesia, y nos justificamos de una manera ligera, dándole más énfasis o más relevancia a aquello que era de más importancia, y lo que íbamos a hacer aquí era de menos importancia. ¿Están entendiendo? Lo que iba a hacer era más importante, lo que hice, y lo que dejé de hacer era menos importante. Es más importante mis necesidades, es más importante mis prioridades, es más importante mis comodidades, es más importante mi forma de pensar que la forma de pensar de Dios. Dios no sabe que yo estoy cansado, Dios no sabe que estoy cansado, Dios no sabe que tengo derecho a estar en familia, Dios no sabe o no te das cuenta acaso que tengo que trabajar por X o Y deuda o comida, etcétera. Dios, tú no sabes los compromisos, la seriedad, etcétera. Como si Dios no supiese. Pero hermano, déjeme decirle que Dios lo sabe todo. Y aun sabiéndolo todo, Dios sabe hasta la actitud que usted va a tomar. Y miramos las consecuencias. Dice la Escritura que lo tiraron al mar
Y Dios ya tenía preparado un gran pez. No sé cuál es el pez que se lo va a tragar a usted. Pero tiene Dios. Usted no lo ve ahorita. Jonás no lo miró el pez porque ni se había embarcado. Jonás jamás pasó por su mente cuando abordó la nave que iba a Tarsis. Jamás se imaginó que iba a venir un ciclón, que iba a venir un huracán en medio de aquellas aguas que iba a anegar la barca. Jonás jamás pasó por su mente de que los compañeros de viaje de él lo iban a llamar y lo iban a exhortar, diciéndole que clamara a su Dios. Jonás jamás pensó que el Señor lo iba a alcanzar hasta donde él iba. Él pensó que Dios se había quedado atrás. Así pasa mucho. Muchos creen que Dios se quedó aquí, pero que no se quedó en la casa donde ellos están viendo novelas. Dios está aquí, pero no está viendo los que andan haciendo otras actividades. Dios está aquí, no está allá. Así pensó Jonás. Y desafortunadamente, hermanos, miramos las consecuencias. Es ahí cuando nosotros vienen momentos difíciles. Tal vez en el mismo día que usted dejó de venir, no tuvo el problema. En el mismo día que usted no cumplió con su responsabilidad, no vino el problema. El pez lo estaba esperando más adelante. Más adelante, cuando usted más seguro se siente, es cuando más de pronto se hunde. Pero a eso venimos, a la oración. Antes de esta oración había una consecuencia, y esas consecuencias eran desobediencia, rebeldía, obstinación, hermano. Nosotros cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando dejamos las cosas de Dios, déjeme decirle que no es con el pastor, no es con los hermanos líderes, es con Dios que se está revelando. Porque nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros solo somos aquellos instrumentos que dice como si Dios rogare por medio de nosotros. Pero esta obra es de Dios. Quien derramó la sangre por esta iglesia fue Jesucristo. Quien entregó la vida por esta iglesia, por su vida, fue Jesucristo. Entonces, al que defraudamos es a Jesucristo. Al que le fallamos es a Jesucristo. No es al pastor, no es al diácono, ni a los líderes, ni a la escuela dominical. Es a Jesucristo, que ha sido tan bueno con usted todo este tiempo, que le ha dado lo que usted ha necesitado. Les decía el domingo, a veces me preocupa cuando están sin trabajo orar, porque decir, bueno, voy a orar para que Dios les dé un trabajo. Pero si Dios les da el trabajo, después dejan de venir a la iglesia porque están trabajando. Y se van porque están trabajando. Entonces, hermano, a veces no sabemos si orar o no orar. Porque bueno y sano no viene. Pastor, oré por mí, que estoy enfermo, y va a ver ahora sí. Y se lo sana el Señor y tampoco vuelven a venir. Hermanos, toda desobediencia trae una consecuencia. Y dice el versos 1, entonces oró. La respuesta es la búsqueda de nuestro Dios. Si le hemos dado la espalda a Dios, oiga bien, si hemos abandonado lo que Dios puso en nuestras manos, si hemos renunciado al llamado de Dios como lo hizo Jonás, si hemos hecho oídos sordos al llamado de Dios, si queremos escapar como escapa la gacela del león o de la fiera que se la quiere comer, y escapamos buscando según nosotros cómo salvar la vida, al final nos damos cuenta que la perdemos. Y la respuesta es, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. Ahí está la respuesta. Vuélvete a tu Dios. Deja de estar patinando en lo mismo.
deja de estarla pensando, deja de estar maquinando, deja de estar intentando. Vuélvete de corazón a tu Dios. No se trata solamente de venir a los cultos, a la iglesia regularmente. Vuélvete a tu Dios. Porque puede ser que digas, bueno, voy a seguir yendo a la iglesia, pero todavía no te has vuelto de corazón a tu Dios. Y al que le diste la espalda fue a tu Dios. Aquí miramos que Jonás, en el versos 1, a quien se vuelve directamente es a Dios. Él había abandonado la misión. Él había hecho caso omiso al llamado. Él había desertado de un compromiso. Pero cuando él se siente que se lo trague el gran pez y se siente perdido, desesperado, sin aliento, impotente. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido impotentes ante las circunstancias? Que no podemos cambiar aquella realidad que estamos viviendo, que no podemos mejorar aquello que necesita mejorar, que no podemos, quisiéramos que, a mí me ha pasado cuando miro a los niños enfermos, quisiera ser yo el que estoy enfermo y no aquella persona. Créame, yo lo he vivido, pero nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada ante aquella circunstancia. Jonás era impotente. ¿Cómo se iba a salir Jonás de la boca del gran pez? ¿Cómo podía? No podía. Y quizás usted se encuentre en una situación tan caótica que no puede salir. No puede salir. Creo que en el Salmo 84, cuando dice que el salmista que estaba dentro del lodo del pozo cenagoso, hasta que clamó a Jehová, dice, y lo libró. Algo pantanoso que no podemos salir. Queremos salir, pero no podemos. Porque entre más nos movemos y hacemos fuerza, más nos hundimos. En el fango, en la desesperación, queremos, pero más nos hundimos. Vuélvete a Dios. Vuélvete a tu Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde oró? Ni siquiera fue en la barca. Cuando le dijeron que invocara a Dios, no quiso orar, miren. Porque todos los que andaban en la tripulación, cada quien estaba clamando a su Dios y le dicen, oye dormilón, levántate y clama a tu Dios. Ni aún en la barca, sino que hasta que estaba dentro del pez, clamó a Dios. No sé hasta dónde estás ahogado en tu circunstancia, hasta dónde te sientes ahogado en tu situación. Pero todavía, mientras puedas clamar a tu Dios, tienes la esperanza de volverte a Él de corazón. Mientras puedas clamar a tu Dios, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a Él de corazón. Y dice, invoqué es llamé, es llamar al único que podía socorrerlo, llamar al único que podía salvarlo, llamar al único que podía darle palabras de ánimo, de aliento, de fortaleza en aquellos momentos más difíciles y cruciales que estaba pasando en su vida. Porque hay momentos difíciles, y yo lo entiendo, hermano. Hay momentos que son muy difíciles y muy cruciales en nuestra vida. Pero dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Tenemos que acercarnos con fe a Dios, pero esa fe debe tener una seguridad, hermanos. Dice que Jonás oró, y si oró es porque creía en Dios, tenía fe en Dios. El problema es, hermanos, que como no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, tampoco tenemos fe. Y al primero que recurrimos, al papá, a la mamá, al amigo, al hermano, al pariente, cercano, lejano, ayúdame. Y por último, dejamos a Dios. Pero miramos que Jonás inmediatamente
Él tenía conocimiento de su Dios, sabía quién era su Dios. Era el Dios de los ejércitos, era el Dios sanador, era el Dios que no ha perdido ni una sola batalla, era el Dios omnipotente, el Dios creador de todas las cosas, el Dios omnisciente que conoce todas las cosas y está presente en todos los lugares. Y Él dijo: aquí, en este vientre de este gran pez, aunque ya mi alma está falleciendo, ya no siento aliento, ya no siento oxígeno que respirar, con el último aliento que queda en mis pulmones, con eso voy a clamar a mi Dios. Y oró a su Dios con fe. La pregunta: ¿tú tienes fe? ¿O solo oras por si acaso? Oras para ver si sale o no sale. Como cuando jugábamos chibola y poníamos todas las chibolas en una rueda y de largo le hacíamos clac, saco y rajo a la que le diera. Así tiramos las oraciones, por si acaso, por si la pego. Pero dice, hermanos, que invocó, llamó a su Dios en su angustia. ¿Cuál es la condición que está enfrentando? No estoy angustiado, pastor. ¿Está fresco? Está bien. No tienes angustia de ninguna manera, porque tener angustia no es pecado. Jesucristo dice que estaba angustiado hasta la muerte, cuando le tocaba enfrentar lo de la cruz. Y viene y reconoce las condiciones en que se encuentra y el porqué de las razones que hemos estado meditando. Y dice: bueno, es verdad, Señor, te fallé, me aparté de ti, me descuidé, fui soberbio, fui necio, fui desleal, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Sí, quizás como cuando va un soldado a la guerra y fue a la guerra y en medio de la lucha, la guerra, se golpeó, salió herido, partido la cabeza, chollado de su cuerpo, deshidratado por la escasez de agua, calaveriento por la falta de alimento. Pero cuando llega alguien y lo rescata, él siente todavía que como que, aunque no le han dado el agua, no le han dado la comida, no le han dado la medicina, pero cuando mira a uno de los suyos, siente como que vuelve a la vida, como que vuelve a vivir. Así es cuando nos volvemos a nuestro Dios. Quizás el Señor, después que tú oras, inmediatamente no te va a dar todas las peticiones que tú pongas. Pero cuando tú oras y sientes la presencia de Dios en tu vida, sientes ese alivio de saber que te has puesto a cuenta con tu Dios y que te has vuelto a tu Dios de corazón, vas a sentir una paz tan profunda que hasta se te va a olvidar el problema que estás enfrentando. Y aquel problema que lo mirabas tan gigante como una montaña, lo vas a ver ahora como una pequeña cosa pasajera, porque te vas a dar cuenta que ya no está en tus manos esa situación, sino que está en las manos de Dios. Que tú ya no estás solo, porque esa es una de las partes más dramáticas de cuando estamos en circunstancias adversas, cuando nos encontramos en esas situaciones tan difíciles. Además de sentirte impotente, que no puedes cambiar aquello, te sientes solo. ¿Y sabes qué dice mucho? Nadie me entiende, nadie me comprende por lo que yo estoy atravesando, por lo que yo estoy pasando. Todos se olvidaron de mí. Vienen a mí, pero no entienden lo que yo estoy viviendo. Vienen a mí, pero no entienden lo que yo estoy pasando. No saben lo que yo estoy enfrentando. Y te sientes solo, además de impotente, te sientes solo. Como que todo el mundo te ha dado la espalda y que nadie te da lo que tú necesitas. Y eso de sentirse solo y que sientas que nadie te da lo que tú necesitas, eso es lo más saludable que hay, ¿sabía? Eso es una de las cosas más saludables que hay. Porque si alguien viene y está en esas condiciones, y yo estoy pasando esa tribulación, esa angustia,
y voy a la casa del hermano Kenneth y resuelve mi problema, ya no tengo por qué clamar a Dios. Ya no tengo por qué volverme a Dios de corazón. Ya no tengo por qué adorar a Dios. Ya no tengo por qué hacer compromisos con Dios, porque hubo alguien que solucionó mi problema. Hubo alguien que me dio el pedazo de pan cuando sentía hambre. Entonces estoy en deuda ¿con quién? Con el hermano Kenneth y no con Dios. Y me es más fácil porque vengo y al hermano Kenneth le digo, a ver hermano, le voy a sacar a pasear al flaco, pues ya por último ya siento que con eso le pagué el pan y no le debo nada a nadie y no tengo por qué seguir comprometido moralmente y espiritualmente con Dios. Pero cuando le debemos a Dios, la pensamos 1, 2 y 3 veces para no volvernos a apartar de Él. Porque ya escarmentamos que separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, hermanos, en esos momentos de angustia quizá usted experimente esa soledad, pero esa soledad es propicia, como la soledad que enfrentó el hijo pródigo. Es propicia para que usted pueda conocer la benéfica mano de Dios, para que usted pueda conocer la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la providencia de Dios. Es necesario entonces que podamos atravesar ese valle de lágrimas cuando nos sintamos solos o impotentes. Por causa, dijimos, de una desobediencia. Nadie me entiende, ni en la iglesia me entienden. Ahí solo me dicen que por qué no he dado los cultos y no saben que es porque no tengo chinela. ¿Por qué no tiene chinela? Porque no tengo zapatos, como decía Chapín. ¿Por qué no a la iglesia? ¿Quién no es Chapín? Anda a la iglesia, sí, no importa que ande así de chingo. No, es que ando Chapín y me da pena. Y Chapín era que andaba descalzo, yo no entendía. Le da pena porque andaba descalzo, Chapín. Ya está grande, es constructor ahora, Chapín, creo yo. Entonces, hermanos, una vez que tú pasas esa experiencia, si la pasas de corazón y la pasas de la mano de Dios, vas a entender, número 1, que en Dios hay esperanza, hay refugio y hay una luz, como dicen muchos, al final del túnel. Vas a entender siempre y vas a experimentar que después de la noche viene la mañana y que después de la tormenta viene la calma, que es un momento que no durará todo el tiempo, pero después viene la bondad de Dios. Dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahí miramos que el profeta puede expresar una esperanza, una expresión de esperanza, una expresión de refugio, una expresión de consuelo. Y una vez que ha experimentado eso en su vida personal, en su vida íntima, en lo más profundo de su corazón, dice, reflexiona. Ahora dice, mire lo que bonito. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen sus vanidades ilusorias. ¿Y qué seguía él? Ahora él está llegando a la reflexión. Hombre, realmente me está pasando esto por haberme apartado. Ahora entiendo, como lo he experimentado, lo he escarmentado, ahora entiendo por qué entonces están así muchas personas. Porque se han abandonado a su Dios por seguir vanidades ilusorias. ¿Por qué estamos así? Porque hay muchos que están siguiendo vanidades ilusorias. Es decir, vanidades ilusorias son cosas vanas que nos imaginamos, ilusoria viene de ilusiones, que son importantes en nuestra vida. Y realmente no son importantes.
Lo importante es haber tal vez venido a escuchar este mensaje para que cuando les llegue el gran pez que se los va a tragar, tengan este recordatorio en su mente, que lo primero que tienen que hacer es volverse de corazón a su Dios. Termino ahí y dice, versos 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Ahora entiendo que los que se desvían del llamado de Dios, los que se apartan de la comunión de Dios, los que abandonan, los que renuncian, los que ignoran el llamado de Dios, los que menosprecian el llamado de Dios, los que echan tras su espalda el llamado de Dios, solo siguen cosas vanas de esta vida. Ahora me doy cuenta, porque yo lo hice, dice, y miré las consecuencias. Pero ahora que llego al punto de reflexión, hago un compromiso conmigo mismo y con Dios. Y el compromiso es, dice, mas yo con voz de ¿qué? De alabanza te ofreceré sacrificio. Esto está expresado en una verdadera adoración. La alabanza es el cántico, la alabanza también es la exaltación a Dios. Ofreceré sacrificio y dice, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de nuestro Dios. Amén, hermanos. Espero, mis hermanos, que en esta noche podamos haber aprendido que el abandonar a Dios, y nosotros miramos insignificante aquello que estamos haciendo o aquello que nos ha llamado a Dios, no importa que tan pequeño sea, lo importante es que cumplamos a Dios. Si Dios te mandó a mover una silla, no diga, ahí están varios hermanos, hay que lo hagan ellos. Dios te mandó a ti a mover esa silla. Pero es gran cosa mover una silla delante de Dios. Eso es servir a Dios. Dios te mandó a mover esa silla. Y eso Dios quiere que hagas. Hay que lo haga otro, pastor. Yo no puedo, tengo cosas más importantes que hacer. Imagínese, voy a ir a la iglesia solo por ir a mover una silla. Hay que lo haga otro. Ponga otro, pastor. Es que yo no te llamé, yo no te dije. A mí no me serví, es a Dios. Los que abandonan, dice, los que abandonan, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Su misericordia, el amor, la protección, la cobertura de Dios, la está haciendo a un lado por seguir cosas vanas de esta vida. Vamos a orar, hermanos. Si hay algún hermano que trae petición, me la hace saber.